tenía conocimiento de Prelorán muy vago y lejano a través de las revistas de la época. Acá no había mucha comunicación, piensen que creo que eran años que recién empezaba la televisión, o estaba por empezar. Sabíamos de las obras de él, Hermógenes Cayo, El Santero, Araucanos de Rucachoroy, Quilino, pero más allá de eso nunca habíamos visto nada. De allí la sorpresa y la alegría cuando nos enteramos que iba a venir a La Pampa. Y por supuesto iba a trabajar. Yo lo conocí en persona un poco como si hubiera conocido a Gardel, ¿no es cierto? Y me sentí, no impresionado, pero sí en una sensación extraña frente a un hombre que sabía que tenía una potencialidad artística en algo de paso que a mí me gustaba, como era la imagen, la fotografía y el cine. Me encontré con un hombre sencillo, cordial en sí mismo, por cierto, y un poco niño, eso lo comprobé después, porque tenía algunas rabietas cuando no le iba bien o lo contradecía. Lo acompañaban dos seres muy ligados a él. Por un lado, su esposa, Mabel Freddy, una persona encantadora y que lo apoyaba y lo comprendía. Y por otro, su vieja cámara filmadora, mecánica, por supuesto, de esa época, con la que hacía maravillas. Cuando localizaba un tema, él quería ubicar una persona que fuera representativa de ese tema, de esa zona o de ambas cosas. De ese modo había usado es un decir, ¿no? A Hermógenes Cayo, en Araucanos había usado a Damasio Caitrús, que eran el prototipo, digamos, o el arquetipo de lo que a él le interesaba mostrar. O sea, eran el núcleo alrededor del cual giraban la historia y la imagen. Jorge tenía una muy particular manera de establecer contacto con la gente. No olvidar que él tenía una cultura norteamericana. Claro, encima, sí. De distancia, él jamás iba a tomar mate, ni iba a compartir un vino. Y sin embargo establecía un clima de intimidad con la gente que yo se lo atribuyo al, ¿cómo te diré?, al gran corazón y la gran inteligencia que Prelorán tenía. Claro, claro. Yo fui ayudante de él y anduve mucho con él porque capté como él era. Yo soy al revés. Lo llegué a captar a Prelorán, aparte del gran respeto que yo le tenía. Cuando vi la película Hermógenes Cayo, dije, este es un ser superior. Claro. Entonces, a partir de ahí, yo que soy normalmente de hablar mucho, era una tumba. Siempre dejaba actuar a él con la gente. Yo era simplemente un ayudante que estaba ahí. Uno de los grandes realizadores del denominado cine etnográfico estuvo en la Argentina unos años antes de su fallecimiento. En el año 2005 fue invitado al Festival de Cine Internacional de Mar del Plata, donde se exhibieron sus cortos y también el largometraje Mi tía Nora. Al año siguiente se exhibieron en la ENERC sus cortos y en 2007 fue invitado a Santa Rosa junto a su compañera Mabel y también al documentalista Fermín Rivera, que estaba registrando en ese momento un documental sobre su vida. En marzo del 2007, en el Salón Azul de la Universidad, en un acto institucional, se lo declaró profesor honorario y en el Cine Amadeus, durante 3 días, se realizó el ciclo El Cine Prelorán, con proyecciones, homenajes y la presentación de un material educativo que tenía preparado para su publicación. Mientras en el cine se alistaba por primera vez el proyector de 16 milímetros, conectado al sonido y proyectado en la pantalla del cine, Prelorán revisaba los detalles y preparaba la presentación a docentes y estudiantes de su libro inédito y digital de toda su obra. Fermín Rivera realizó una charla en el hall sobre el proceso de filmación del documental que estaba realizando y se proyectaron Manos Pintadas, Cochengo Miranda, Medarno Pantoja, Hermógenes Cayo y por último Chucalesna y Los hijos de Cerda, otra de las películas realizadas aquí en La Pampa. Unas jornadas para los trabajadores de los cines llenas de historia viva, de lucha y de pasión. El 14 de abril también de 2007 se exhibió en Jueves de Cine
el único largometraje de ficción de Jorge Prelorán escrito por Mabel y con actores, Mi tía Nora, en 35 milímetros, y se exhibía por segunda vez en el país después del Festival de Cine de Mar del Plata. En agosto de ese mismo año, la Universidad de La Pampa exhibió para 200 niños entre 6 y 15 años en la Escuela Hogar 88 de La Ahumada, Cochengo Miranda, el lugar donde había sido filmada hacía ya, en ese momento, 35 años. Bueno, acá la verdad es que lo único que nos protege del frío es estar cerca del fuego, porque acá hay que echar mucha leña al fuego para que nos caliente y caliente la cocina, en fin. Y acá la leña que usamos es leña de jarilla, acá no tenemos otra leña fuerte, ¿no? Una leña de, como sea, de piquillín, de algarrobo, de caldeno, acá no hay nada, únicamente jarilla. Lo interesante es que en sus venidas a Santa Rosa, él se relacionó también muy cordialmente con, me atrevo a decir, con la gente que sentía alguna inquietud cultural. Y bueno, frecuentó algunos de los legendarios boliches, hoy legendarios boliches de aquella época, Temple del Diablo, Camaruco, si no me equivoco. Y la gente que iba a ellos, claro, trabaron amistad enseguida. Luego, en uno de esos boliches, en Temple del Diablo, le llamó la atención muchísimo una foto que había tomado Gustavo Raúl Pérez Sibeli, gran amigo hoy desaparecido. Yo por entonces había dejado hacía poco de ser maestro rural en el paraje bajo de Pincén. Y Gustavo Pérez me había visitado una semana, donde anduvimos por muchos lados, entre ellos un toldo de hacheros. Un toldo de hacheros que también era arquetípico. El dueño se llamaba Ramón Sixto Cerda y era también una persona excepcional dentro de su categoría, primero porque respetaba muchísimo la educación y quería que sus hijos la tuvieran. Y segundo, porque era dueño de un léxico, de una claridad realmente notable. Con Gustavo Pérez fuimos un día a tomar unos mates, creo, al toldo de Ramón Sixto Cerda, que tenía una familia grande, creo que eran 8 o 9 hijos, 2 de los cuales eran alumnos míos. Gustavo Pérez le gustaba la fotografía, como a mí. Y llevamos las cámaras, por supuesto. Yo, mi vieja y querida Yasica de 6x6, y él, su Minolta de 35 milímetros. Bueno, después que charlábamos y demás, estaba toda la familia escuchándonos, pedimos permiso para sacar una foto e intercambiamos las máquinas. Él la mía, yo la de él. Habrán entre las dos tomas, no creo que hayan pasado más de 1 segundo y medio o algo así, ¿no? Bueno, a mí me dio una foto vulgar, habitual, una imagen curiosa, si se quiere. La que tomó Gustavo Pérez, que yo lo cargaba siempre porque decía que materialmente, como al ser con mi cámara, yo era coautor. Esa fotografía fue excepcional, porque al margen de esa diferencia de 1 segundo, son esas cosas mágicas o casi mágicas que puede comprender alguien que hace fotografía, ¿no es cierto? El momento exacto del disparo. Él tenía un pequeño laboratorio en la casa y hizo una copia muy grande, el negativo daba bien, el 6x6, y la pusieron en Temple del Diablo. Se la mostramos a Jorge y quedó impresionado. Él decía que, y algunos otros también, caso de Morisoli, que lo que impresionaba en esa foto era la expresión de los ojos de esos chicos, que iba desde el asombro al dolor en los más grandes por las circunstancias que vivían, pasando por la curiosidad de verse ante las cámaras. Así que Jorge decidió
ir a hacer una película con él directamente. Aquí que Cerda se había mudado porque los hacheros estos eran nómades, ¿no? La vida que vivían era, y viven, tremenda y admirable. Pero bueno, con el empecinamiento que tenía Jorge, lo rastreó y lo encontró. Y con esa calidad de gente que tenía, entró, digamos, en la intimidad de Cerda y el trabajo. Ya, claro, la familia eran más grandes, los muchachos, pero él con la cámara estaba continuamente. Que la gente se tensiona frente a una cámara, sobre todo cuando es cinematográfica. Y él lograba que ellos se sintieran cómodos. Yo creo que los Cerda era la primera vez que veían una cámara de cine. Y sin embargo, las tomas, lo que consiguió, las palabras, las expresiones, los relatos, porque como buen hombre de campo, Cerda sabía cantidad de historias, de hacheros, de peleas, de luces malas. Así que la esencia de ese medio ambiente la captó perfectamente. Él tenía otra forma, y una forma, yo diría, absolutamente natural de conectarse con sus personajes. Él amaba a sus personajes, y los personajes le respondían de la misma manera. Quiero contar algo muy particular que nos sucedió con Cerda. Un día que estábamos con Cerda y su familia, dijimos que en una semana íbamos a volver, pero con un avión, que íbamos a sobrevolar el monte de Caldenes, donde la gente hachaba los árboles. Jorge le dice a los chicos que no miren cuando nosotros pasemos, porque vamos a pasar varias veces con el avión, que no miren hacia arriba, que sigan trabajando como habitualmente lo hacían. Efectivamente, una semana más tarde conseguimos un avión, un Cessna, y sobrevolamos el campo. Hicimos 3 pasadas. Obviamente sacamos la puerta del lado de Jorge para que no hubiera ninguna referencia del avión. Entonces fue el avión, hizo 3 pasadas en un viraje escarpado muy agudo para poder mantener al grupo familiar que estaba abajo. Cerda y la hija mayor estaban desbrozando los troncos, que habían ya árboles que habían cortado, para hacer los postes, mientras los chicos llevaban las ramas y la mujer, la esposa de Cerda, quemaba las ramas. Bien, yo estaba ayudándolo a Jorge, entonces podía observar toda la escena. Y me llamó la atención que ninguno de los chicos mirara siquiera para arriba. Es decir, ustedes imaginan hace casi 50 años, es decir, un niño que no conocía ni siquiera un auto, y menos un avión que le volara arriba de la cabeza. A la semana siguiente, nosotros regresamos al campo, y yo aproveché y le pregunté a los chicos, ¿por qué no miraban hacia arriba? Si no les llamaba la atención el avión. Y uno de los niños me dice, ¿cómo? Si don Jorge estaba firmando, ¿cómo íbamos a mirar para arriba? Es decir, ellos decían firmar porque era la manera que interpretaban la palabra filmar. Bien, eso para mí era algo extraordinario. ¿Cómo podía ser que se lograra tanta empatía y que esa familia lo tomara como un juego? El trabajo que ellos hacían todos los santos días, lo hacían esta vez como una suerte de juego cómplice con Jorge. Él consultó respecto al tema que le interesaba, que era el puestero del desierto pampeano, y consultó a 2 personas. Ercilia Moreno Chá había andado toda la provincia preparando el documental folclórico de la provincia de La Pampa, que después se editó, y Edgar Morisoli, de quien no precisamos decir antecedentes. Los 2 coincidieron en la persona, José Cochenco Miranda. Relorán siguió al pie de la letra
y no lo asustaron para nada los 400 kilómetros que hay todavía hasta el puesto del Boitano, solo que en ese tiempo era todo camino de tierra. Y allá fue, él convivió en la casa de Cochengo Miranda, creo que fueron algo así como un par de semanas. Y bueno, allí ya entra una cosa muy personal de él, porque captó, como hacía siempre, la esencia de esa vida y de ese paisaje y de las personas que lo poblaban. Y empezó a reflejarlo en una película que para nosotros y para todos, creo, fue excepcional. Cacho Evangelista, nuestro Cacho Arenas, comentó: hasta donde tengo sabido, el film se hizo mediante un acuerdo entre el Gobierno de La Pampa, el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Antropología, y contemplaba que la provincia obtenía una copia de la película terminada que pasaba a formar parte de su patrimonio y en consecuencia disponía de ella para el uso que dispusieran las autoridades. Por esa razón, la provincia disponía libremente de Cochengo Miranda para proyectarla en todos los pueblos de La Pampa, como lo hizo durante años. La situación es similar a las películas de Prelorán que obtuvo para su patrimonio el Fondo Nacional de las Artes, una vez finalizado el relevamiento de expresiones folclóricas argentinas, y en ese caso mediante acuerdo entre la Universidad de Tucumán y el Fondo Nacional de las Artes, proyectado y concretado por el investigador Dr. Raúl Cortázar en la década de 1960, quien por entonces dirigía el Instituto de Folclore dentro del Fondo Nacional de las Artes, proyecto en el que también se enmarcó la realización de Cochengo Miranda. El trato preliminar para que se hiciera la película se celebró entre Ángel Cirilo Aimeta, apenas asumido como director de Cultura en 1973, y el doctor Cortázar, con quien se entrevistó en el Fondo Nacional de las Artes y donde Cortázar le presentó a Aimeta al cineasta Prelorán, quien estaba filmando películas en el noroeste. Ahora ya, después de 30 años, he conseguido la escritura, porque tengo la lengua que hace 30 años que vivo en ella. Ahora ya podré trabajar de otra manera, porque podré trabajar con el banco, comprar hacienda, alguna cosa se hace, porque uno ya tiene de qué echar mano, como es la verdad, ¿no? Ahora felizmente ya me la escrituran. El ingeniero Cunquiero de la Oficina de Tierras Fiscales me ofreció 3 pinitos. Yo no pude traer más, la verdad que para traerlos de tan lejos es incómodo. Y yo quedo muy agradecido del ingeniero Cunquiero. Podría agregar que mucho del ambiente que lo hizo sentir cómodo a Prelorán, que ya les digo, tenía su carácter, que era una persona muy agradable, pero mucho del ambiente fue la juventud de esos años, de ilusiones, de música nacional, y justamente en alguna guitarreada en la casa de Gustavo Pérez estuvo presente. Guitarreadas que en esos tiempos iban acompañados de asados, ¿no? Dio el ambiente, también ayudó de Jorge y nos ayudó a nosotros a comprenderlo a él. Qué lamentable que se pierdan estas personalidades nuestras que hicieron no solo, en este caso, a la provincia, sino también le dieron trascendencia al país. Era gente que los valoraban en el mundo, no creo exagerar. Y sin embargo, lentamente, como dice Borges, se hunden lentamente en el olvido. Hace poco, menos de un año, un estudiante de cine que no conocía ni de nombre a Prelorán, ni de nombre. Cuando yo creo que ese cine antropológico que él realizaba, bueno, daba para nutrirse desde un antropólogo, valga la redundancia, hasta, por supuesto, un estudiante de cinematografía, a un sociólogo y a cualquier artista, porque lo que él iba mostrando
eran paisajes que podían inspirar a un literato, a un cuentista, e historias de vida que también daban material para eso. Doy fe. Así que por ahí es medio doloroso que queden en el desconocimiento o en el olvido. De allí entonces que mi más estimada y modesta felicitación por la obra que están haciendo ustedes.